Entonces, ya, mira, el 1.1, el Falan, lo hice en un video. No, sí, mi pregunta es más que nada, igual sí me salió. Lo que pasa es de que desde mi punto de vista, ¿Mm? sí cumple, o sea, sí se llega a demostrar estas dos propiedades, pero la propiedad 1.a y 1.b, que te Ujú. dice que la intersección finita y la intersección numerable. Desde mi punto de vista, nunca aplico nunca aplico la hipótesis de que la unión de los elementos E y son elementos de R. ¿Seguro? Porque el chistecito de, por ejemplo, del 1.a es simplemente primero trabajé con dos elementos para conseguir A intersectado B, Ujú. escribo como A quitado B, y con esto consigo la intersección. Si es que quiero hacerlo finitas veces, pues el proceso simplemente lo vuelvo a repetir varias veces hasta que yo desea, pero no veo dentro de ese proceso que esté utilizando la unión. Mm. Oye, Y sabéis un que profesor, honestamente no me acuerdo mucho de esa parte. A ver, ya, pero sigue. si quieres, me das chance para compartirte en pantalla y podría yo dibujar. A ver, veamos. No sé cómo hacer eso. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo. Leonardo, aquí está. Eh, no, espera, no. Te voy a hacer host y después me lo devolví. O sea, si me haces co-host, con eso es suficiente. Cambié el host. Y ahí está. Y Ahora puedes compartir. ya listo. A ver, Mm. déjame. Todos saben cuál es el ejercicio, ¿cierto? Es el de Sigma Anillos, por si Ya, acaso. entonces verás. Cuando yo tengo, o sea, cuando yo tengo un A y un B, elementos de esta R caligráfica, Ujú. conseguir A intersección B es igual a quitado el A quitado B. O sí, A quitado B. Que por ejemplo, a ver, ahí Y con tenéis esto que me tener. cae. No, 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 tienes que tener no, cuidado eso no ahí. es así. No, Espérate, porque. espérate, espérate, porque A quitado B sí cae dentro de R. Sí, Es A inter B complemento lo que tú estás diciendo. Por eso, esto sí cae por sí. propiedad que tengo de la familia. Y Ah, lo eso mismo sí. vuelve a hacer y lo mismo vuelvo a hacer con este A. Entonces Sí. A quitado, Ah, Es que mira, ten cuidado con eso, porque si te ¿qué, fijas, ujú, tú ¿en qué a parte? A le estás quitando. Es Porque que si yo hago tendría así, mucho cuidado con eso, porque a mí me da la sensación de que ahí hay un conjunto vacío. porque ahí tuviera esto, y si A le vuelvo a quitar esta parte de aquí, pues ya me queda la intersección. Entonces, mi pregunta es en el sentido de que este proceso lo puedo volver a repetir las veces que yo quiera y puedo conseguir ya la intersección numerable. Pero desde mi punto de vista no estoy tan seguro, no le veo nunca que tenga que utilizar la hipótesis que utilice esta hipótesis. Nunca utilizo esta hipótesis en el proceso que yo hago. Mm, A menos A menos B. Eso da A inter B. Mm, A ver. Pucha, qué raro, porque la demostración que a mí que yo hice me funcionaba bastante bien. O sea, no, esta de igual funciona, no le veo Sí, sí, sí. problemas en lo personal. Eh, quiero La encontrar el pregunta problema, es, la verdad. Quiero encontrar el problema. lo que una vez un profesor me dijo y tal vez pueda hacer solo era por molestarme y sacarme de quicio, era de que si te dan las hipótesis es por algo. Sí, pues. Entonces, decía, bueno, si quito esta propiedad, pues igual va a funcionar. Solo necesito la propiedad de que la resta me cae dentro de...
¿Anillo se llamaba? Sí, del anillo. Sí. A mí, yo creo que me da todo en realidad ese A menos A menos B. ¿Por qué? Porque si Simplemente, esta es la parte A menos B y al todo el conjunto le vuelvo a quitar esta parte y me va a quedar solo la intersección. mm, 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 mm. Es Y si que le haces por medio quizá de... para ser estable por intersección finita no necesitas la unión, pues. Quizá. Sí, o sea, lo que pasa es de que aquí... Y entonces, ¿para qué te da esta propiedad? Sí. No, no, mi punto es que esa propiedad después te la dan para poder pasar a sigma álgebra, para hacer la distinción. Ah, bueno, ahí sí. Yo al menos Ahí sí. ahora lo estoy entendiendo de esa Ah, no, forma, no, 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 ¿cachai? tienes razón. Ya. Porque Tienes razón. la cosa es que A interv está dentro de A, pues. Entonces, claro, es una manera más como pilla, más inteligente de hacerlo, sin Mm. usar la hipótesis de la unión. Me parece una solución correcta. Sí, Yo creo que esa era estáis mi bien. duda, Para ¿no? el punto A no se necesita parece no necesitarse la hipótesis de ser estable por unión finita al menos. Y para el B, yo, desde mi punto de vista, hiciera el mismo chiste, creo. ¿Qué se preguntaba en la B, perdón? Acá está. Para el 1.b hiciera, o sea, es lo mismo, pero te dice que ahora es para la Ah, intersección pero es porque numerable. si tenía intersección finita, entonces tienes unión finita por el tema de que el omega está. Ya. Sí, o porque a ver, me hace host para poder compartir. Ah, sí, 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 ¿Sí? discúlpame, ¿Ya? discúlpame. Sí, no, si está ahí tú haciéndolo. Mm, Ya, ahora Luego, acá, mm, ya, listo. ya, genial. A ver, tac. Oh, no puedo compartir. Que al David le dieron esa atribución de host. Sí, David, Ah, tenés que ¿verdad? Ah, pasarme a mí el disculpa. host. Me Ya. confundí. Me llamo Discúlpame, Diego. discúlpame. Jaja. No, tranquilo, tranquilo. Cosas que pasan. Listo. Ya, genial. Acá y ahora entramos. Ahora sí. Sí, pues porque, por ejemplo, en este ejercicio acá, el tema es que para hacer un álgebra lo que necesitas es que sea estable por unión finita, desde i igual 1 hasta n. Y tú ya comprobaste de que si e menos f está, y eso implica que la unión, perdón, que la intersección finita va a estar. Entonces ahora si el omega pertenece al R, eso implica de inmediato que los complementos van a estar, po, que va a ser estable por complemento. Entonces la intersección va a implicar la unión, po. En realidad van a ser equivalentes ahora. Ese es como el truco. Si quieren puedo hacerlo, pero no sé. A ver, voy a copiar esto acá. Ocupáis harto la ley de Morgan, ¿no? Sí, pues. A ver, Ya, copiemos ya. acá y pasemos acá abajo. Pop, pop. Vamos a agregar una página. Ahí. Vamos a pegar imagen. Ahí está. Ya, entonces, primero que todo, no sé si se entendió lo que significa hacer un sigma anillo. Un sigma anillo es como casi una sigma álgebra, porque si se dan cuenta, la única parte que fallamos es esto de aquí, en lugar del complemento. O sea, ahora estamos en un anillo. Y un Claro, álgebra. ¿Mm? una sugerencia es de que tal vez le vuelvan a editar a este PDF, si es tuyo o si es del profe, porque ahí está reales y reales justo al principio de la Ah, segunda sí, línea. sí. Sí, lo Y recuerdo. eso tuve que revisar en Foland para ver por si acaso. Ya. Ah, ya. Sí, voy a R comentarlo. caligráfico. Sí, R este de acá. caligráfico, según Folland. Sí. Ujú. Ahí está. Ya. Entonces ahí tenemos esto. Y bueno, ahí están las tres condiciones para hacer un anillo. Que es estable por unión finita y
y que la resta de dos conjuntos está, po. Lo único que falta para hacer un anillo, los anillos tienen, perdón, los álgebras tienen tres condiciones. Está el vacío, el todo, si hay un conjunto, entonces está el complemento. Y la tercera es que es estable por unión finita. Desde i igual 1 hasta n, entonces va a estar desde i igual 1 hasta n la unión y todo va a estar adentro. Entonces la gran diferencia acá, voy a ponerlo así, va a ser la condición 1 y 2, porque en lugar de estas dos, lo que está es que si E y F pertenecen al R, entonces está la recta. Y si pueden darse cuenta, esta condición de aquí se convierte en estas dos de acá inmediatamente, si es que, bueno, le puse X, pero en realidad es omega al todo. Se convierte en esa si omega pertenece al R. ¿Sí? No sé si eso está claro, más o menos. Porque si el omega está en R, entonces omega menos cualquier conjunto adentro va a ser igual al complemento. Entonces va a ser estable por complemento. Y después tomamos omega menos omega y el vacío va a estar. Entonces ahí está la condición 1 y 2. ¿Sí? No sé si eso está Sí. claro. No sé si alguien tiene duda al respecto. Ya, ¿alguien tiene un ejemplo de algún sigma, de algún anillo o sigma anillo? ¿O por qué podría ser útil en lugar de considerar una sigma álgebra al tiro? No, eso en lo personal no lo he pensado. Ya. La verdad tiene una buena utilidad los sigma anillos. Por ejemplo, piensen en cuál es un sigma álgebra como más fácil si le piden un ejemplo. Bueno, hay dos que son fáciles. El La conjunto grosera y la potencia era trivial. trivial, ¿no? Sí. Tal potencia y trivial. O sea, como igual que que los espacios topológicos. Está como el que no tiene, casi no tiene abierto y está el que los tiene todos. El que todos son Ujú. abiertos. Ya. Uy, se me desconectó esto. Ahí volvió. Ya. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de que sigma es n. Sigma es igual a n. ¿Ya? Entonces, podemos tomar la sigma álgebra, digamos, m, igual a las partes de n, al conjunto potencia. Tenemos ustedes de acá, entonces, supongamos que ahora tenemos una sigma álgebra finita. Digamos ahora esta sigma álgebra, la sigma álgebra generada por, a ver, voy a hacer esto, ¿ya? Voy a tener el conjunto C, que va a ser el conjunto 1, 2 y 3. Entonces ahora quiero construir el conjunto potencia de ese. ¿Saben qué forma tiene este conjunto, no? Todos los Son todos los subconjuntos del subconjuntos, C. sí. Entonces voy a tomar el vacío, el todo, el 1, el 2 y bueno, ya se sabe la historia, son todos los subconjuntos. Y entonces ahora lo que pasa es que yo construí una medida o construí algo en PDC y quiero meterlo en la otra sigma álgebra. Y entonces es fácil ver, ¿no es cierto?, que PDC puede ser visto como un subconjunto de PDN. ¿Cierto? Porque en realidad el 1, el 2 y el 3 es un subconjunto de todos los naturales. Claro. Sin embargo, no es una sigma álgebra, una subsigma álgebra de PDN. ¿Alguien entiende por qué esto no pasa? No es una subestructura. Porque no están los naturales. Claro, no está el conjunto N. Claro, no está el conjunto N, no está el todo, ni tampoco es estable por complemento. Y si se dan cuenta, esas son las dos condiciones que nos matan a los sigma anillos para no ser álgebra o sigma álgebra. Son justamente esas dos condiciones. Entonces, los sigma anillos igual son importantes considerarlos porque lo que uno quiere es construir algo aquí, es entender cómo son estas subestructuras que uno sabe como que PDC está dentro de PDN y se comporta como una sigma álgebra, porque PDC en sí mismo, como si la consideramos a ella sola, sí es una sigma álgebra. Sin embargo, si ahora la metemos en PDN, ya va a dejar de serlo. Entonces, por ejemplo, a veces yo voy a tener una medida construida acá, digamos la medida del conteo, que es una medida muy fácil. Una medida, imagínense cualquier medida mejor. Y yo tengo otra medida acá, po.
un sigma gorro, sigma sub c, pongamos. Y yo quiero ver la relación entre estas dos. Y yo sé que estas dos sigma álgebras, o sea, como que la de la izquierda se parece mucho a la otra. Sin embargo, la de la izquierda no está definida en una sigma álgebra. Entonces, cuando la meto en la otra. Entonces, siempre es bueno entender este tipo de subestructuras, que en realidad es un sigma anillo. Es un anillo en este caso, ¿no? Y por eso son tan importantes. Porque a veces yo quiero meter unas medidas adentro de otras, que es equivalente a decir como una sigma álgebra dentro de otra, y preservar todas las propiedades posibles. Eso. No sé si quedó claro alguna duda al respecto, como para trabajarlo. Para mí está claro. Ya. Y tuve problemas también con el ejercicio 13 y el 14.2. No sé si me podrías ayudar con esos. Ya. No, no sé aún, porque hay algo. A ver, espera, ¿cuál es el 13? El 13 en la sección de medidas, por si acaso. Ah, medidas. No, 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 yo quiero terminar Sigma Álgebra ahora, la verdad. Ay. Sí. Ya. Es que ocurre lo siguiente, es que hubo un tema que no alcanzamos a pasar, que son estos de aquí. Este. ¿Alguien sabe lo que son los G delta y los F sigma? Ah, el Como que profe los definió. puntos abiertos. ¿Ah? Sí, el profe los definió en clase. Ya. Son como, a ver, eran uniones numerables de abierto y cerrado, ¿Mm? pero que no eran abiertos ni cerrados. O no necesariamente. Claro, 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 los F no necesariamente sigma eso. vendrían siendo las uniones numerables de cerrado ¿Sí? Mm. Unión y numerable los de G cerrado. delta son como las intersecciones numerables de abierto. Ya. Ahí estamos bacán. 2. Y este es intersección numerable De abiertos. de abiertos. Ya. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cada uno? Pero aquí obviamente estamos hablando en la boreliana. Puede ser un Claro, ejemplo fácil. el G de delta le puedes tomar como la intersección de intervalos 1 menos 1 sobre n, 1 más 1 sobre n. 1 menos 1 sobre... A ver, ya, a ver, voy a tratar de escribirlo. Intersección de 1 menos 1 sobre n, 1 más 1 sobre n. Y te va a quedar el intervalo. El El singleton 1. Agárrale 0. Al principio agárrale 0 menos 1 sobre n. Perdón. Sí, te Ah, va a pero quedar este el también es un G delta. Sí. Sí es que es delta. Solo era para que te Ah, quede un que intervalo. queréis el ejemplo que tú queríais, por así decir. O sea, Pero de igual, estáis sí, pensando sí. en otro ejemplo ya. A ver, estáis pensando como en este. en ¿Así? un intervalo cerrado, una cosa así, ¿o no? Sí, eso ya. Sí, sí, sí. ¿Pero intersectado? Sí, así es, está bien. Ya. Te va a quedar 0, El cerrado 0, 1 0. cerrado. Ya. ¿Y dónde va el cerrado? Cerrado En en ambos ambos. lados. En ambos En ambas lados, partes. ¿no es cierto? Mm. En ambos lados. Entonces los cerrados son G delta. Los cerrados son G delta. Eso. Entonces cualquier cerrado puede escribirse como un G delta. Ya. Y ahora un F sigma. Podría tomar un intervalo abierto, por ejemplo, y eso va a ser como uniones del mismo tipo que dijo Leonardo. Ya. Entiendo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el 0,1. Ah, pero abierto. Abierto. Eso. Ahí. Y entonces te va a ser n en n. Y voy a escoger 1 partido en n. Perdón, cerrado. Y al otro lado voy a tomar 1 menos 1 partido en n. Eso, ¿cierto? Eso me da. ¿Estamos bien ahí? No, pues tendría que ser. No, sí, está bien. Ya. Igual si tenéis dudas, pregunta nomás y me pagan por esto, así que puedo contestar.
No, estoy bien. Ya, bacán. Ya, pero yo quiero unos G delta más bacanes, pues, unos F sigma. Estos son los facilitos, po. ¿Nadie se le ocurre uno más intenso? No. Ya, el Q es un F delta, po, Ah, ¿o no? sí, pero es que será muy obvio. No, No, mentira, no se me había ocurrido. este es el No, mejor de todos, po. sí, no se me había ocurrido. Este es el mejor de todos, porque voy a ponerlo así bien, en vez de poner C a una numeración, si hace, los racionales son numerables. Este es súper interesante porque ocurre que este es el ejemplo más importante de todos de estos de acá, porque ya pues sale. Q no es un G delta, pero sí es un F sigma. Y esa es una propiedad súper interesante, que la verdad se estudia y se estudia, se estudia, se estudia eso. O sea, no es que se estudie esta propiedad, sino es que la consecuencia de esto tiene una cantidad de ramificaciones así increíbles. Em, es claro que Q es un F delta. Voy a ponerlo acá. Pongamos, lo vamos a escribir bonito ahora. Es donde Q vamos a escribirlo como esto es bastante reiterativo, pero hay que escribirlo. Entonces Q es F delta. No, F sigma. Siempre se me dan la vuelta. Pero Q no es G delta. De hecho, usando esa lógica, cualquier subconjunto numerable de R es un F sigma, pues, ¿o no? Sí, exactamente. Cualquier subconjunto numerable es un F sigma. De hecho, más allá de eso, cualquier conjunto. No, mejor me voy a callar. No, no, antes de atacar para allá. Pero claro, cualquier subconjunto numerable va a ser un F sigma. Exactamente. ¿Alguien conoce el conjunto de Cantor? En que empiezas a dividir cualquier intervalo en tres Ajá. partes y siempre dejas la del medio fuera y así vuelves a hacer recursivamente. Sí. Sí, no. Ah, ya. ¿Alguien sabe si ese? O sea, ¿lo sabe o lo conoce o no? Sí, pues. Ese es. Sí, pues Ese es. ese es. Ese es. Ya, ese será un F sigma, un G delta, o no sabe, no se sabe. Mm, No era ninguno de los dos. ¿Mm? En Ninguno de teoría los sí. dos. O, todo, o cualquier cosa siempre pertenece a alguno de los dos. Ya. Por si acaso, no sé si el conjunto de Cantor lo pueden buscar en Wikipedia. Es súper Me suena. importante que lo conozcan. O sea, no ahora, sin embargo, a lo largo del curso tienen que escribir en Google conjunto de Cantor si es que no lo conocen, porque sirve como... ¿Qué Todos los se usa en dinámica discreta? eh, bueno, yo no sabía eso. Pero Yo en debería medida se saberlo usa porque lo mucho. vi, pero Ya. sí, en Claro. dinámica discreta, por los puntos Mm, fijos. No sé si sea para spoiler, pero supongo que la idea es que es el conjunto no numerable que tiene medida cero. O algo así. Sí, sí, también. Es que mi punto es que muy útil para hacer contraejemplos como el que tú acabas de dar. Porque, por ejemplo, lo que uno aprende con la medida es que los conjuntos numerables, en la medida Lebesgue, los conjuntos numerables tienen medida cero. O al menos lo que se va a aprender, si es que no se aprendió ya. Sin embargo, hay conjuntos no numerables que tienen medida cero, como el conjunto de Cantor. Entonces uno hace una partición acá bien inteligente, o sea, no tan inteligente, pero una partición, donde uno divide cada intervalo en tres y uno se queda con la parte del centro, perdón, la parte de los bordes. Y después, ¿qué hace? De nuevo hace el mismo proceso. La segunda parte me quedo con las dos partes de los bordes y así. Entonces, si se dan cuenta, este sigue siendo un tercio,
pero este ahora va a ser 2 partido 9, o 9. 2 partido 9, y este de acá va a ser 4 partido en 27. Y este de acá va a ser 6 partido en 27. ¿O no? Me equivoqué. Bueno. Acá van un par de números que se me olvidaron cuáles son, pero la idea es que nos vamos dividiendo todo acá cada rato en 3 partes. Por... Y... me perdí. Ya, y entonces este conjunto tiene la capacidad de ser cerrado en no numerable y además va a tener medida nula. Ahora, la pregunta que yo les tengo a hacer acá es si aquellos que lo conocen al menos saben si este conjunto es un F delta perdón, un G sigma o un F delta. Medida nula, pero ¿con qué medida, Diego? No, con Lebesgue. Pero Ya, no es relevante ese hecho para saber si ya, es ya, ya. F delta o G sigma. No, sí sé, F pero sigma o G pregunta delta. nomás. Sí, siempre lo digo al revés. Siempre lo digo al revés. Desde Yo mi punto no de sé, pero la vista, intuición desde es que ninguno. intersecciones. Debería ser intersecciones. Debería ser un De G hecho, huele delta. a que sí, po. Al final solo te van a quedar puntos, entonces debería ser la intersección de de todas esas particiones. Sí, pero esas Claro. particiones son cerradas. Porque lo que Pero, ocurre acá, por si sí, pues nunca lo dije al final. Entonces uno sigue haciendo estas particiones y el conjunto de Cantor al final, que le puedo llamar gorro, va a ser la intersección de todos estos Cn, n los naturales. Y los Cn son todos cerrados. Ya, el conjunto de Cantor tiene una propiedad bien interesante, la cual es que es un conjunto cerrado. De hecho, puede verse porque es intersección de conjuntos cerrados. ¿No es cierto? Y si es un conjunto cerrado, entonces es inmediatamente un F delta. Los conjuntos cerrados son F deltas. Porque se pueden escribir como unión numerable de sí mismo una cantidad numerable de veces. ¿Cierto? claro. ¿Sí? Sí. Se puede escribirlo como C gorro y N en los naturales. Entonces, este de acá es F delta. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ya ese era como para moverlos un poquito. Ya. Sin embargo, acá el ejemplo más importante de todo es que Q no es G delta. Ajá. Ya. Ese ejercicio no lo puedo hacer, o podría hacerlo ahora, pero yo no sé si todos conocen el teorema de Baire. El teorema de Baire lo voy a probar en un videito que voy a subir, yo creo que el viernes, que los tengo como programados. El viernes los voy a probar. Y con el teorema de Baire vamos a poder demostrar si es que Q es o no es un G delta. ¿Ya? El teorema de Baire tiene mucho que ver con espacios métricos y se usa mucho en mediales BQ y se usa mucho en análisis funcional, que son cursos que vienen después y es súper importante conocerlo. No sé si alguien ya conoce el teorema de Baire, ¿no? Yo lo tuve que estudiar una vez para una unidad, pero no me acuerdo de nada. Ya. El teorema de Baire es bien... A ver, voy a borrar esto. El teorema de Baire consiste en que si uno toma un espacio métrico completo, y uno tiene una colección ahora de abiertos densos en X para todo Y, en los naturales, entonces esta es una propiedad súper bonita, que entonces implica de inmediato que la intersección de todos estos abiertos también va a seguir siendo denso.
Se tenía un análogo con los cerrados de interior vacío, ¿no? Exactamente, con los cerrados que no son densos en ninguna parte se le llama. Es un análogo, porque si te das cuenta, cuando tú tienes un abierto y denso, si le tomas el complemento y lo cierras, te tiene que dar vacío. Porque un conjunto denso significa que cuando yo le tomo la cerradura, me da todo el espacio. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo le tomo la cerradura al complemento? El U sub I complemento va a ser cerrado. Claro. Y entonces, si le tomo al U sub I cerrado, perdón, tengo que tomar el interior, no el cerrado. El interior me tiene que dar vacío. Y eso es un conjunto que no es denso en ninguna parte, también se le llama. ¿Sí? Estas propiedades se pueden... Esto de acá significa abierto, interior, perdón. Y esto de acá es clausura. ¿Ya? Este es un teorema muy, muy importante. Y con esto uno puede demostrar que el Q no es un G delta. Y es súper raro porque uno, al menos cuando yo viste esta propiedad de que Q no es G delta, me parecía algo bastante poco claro, porque según yo podía escribir Q, por ejemplo, como una intersección, ¿no es cierto?, donde podía poner Q sub n menos 1 partido en n y Q sub n más 1 partido en n, y son todo esto abierto y esto es una colección numerable. Entonces, según yo, esto me iba a dar Q, pero en realidad esto lo que acabo de escribir está bastante malo. ¿Ya? Y bueno, eso. Ya. ¿Alguna pregunta al respecto? Y lo otro es que, ¿qué pasa si yo tomo un G delta? Supongamos que haga un G delta. ¿El complemento qué pasa con él? Tiene que ser Tendría que específico ser, porque van a quedar. Uno cambia la unión por intersección y toma los Ah, complementos y abierto cerrado. exactamente, por claro. leyes de Morgan. Que se le dice, siempre cuando hay un complemento se le dice leyes de Morgan, pero supongo que esa es la que estamos tratando. Porque si el A se escribe como una intersección de U sub I's y en los naturales, entonces si tomo el A complemento, la intersección se me transforma en una unión, se pone contenta, ¿no es cierto? Y se pone contenta la intersección, ponemos el U sub I y el C entra aquí y ahora estos de aquí van a ser cerrados. Porque todo complemento de un abierto es cerrado. Eso, entonces tenemos forma de construir uno y el otro y así. Y bueno, pueden hacer este ejercicio entonces, supongamos un G delta si es un conjunto de BDR. ¿Qué es BDR, perdón? Los borelianos en R. Ya, ¿y qué significa ser boreliano? Vendría siendo la sigma álgebra generada por la topología, por una topología en R. En este caso, supongo que es la del valor absoluto. Ya, yo no sabía que ven. Bueno, sí, 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 sí. La vimos Sí, como la ahora sí. generada por los abiertos en R. Por lo abierto en R. Sí, es que ya. Sí, por lo abierto en R ya estamos bien. Sí, sí. Ujú. Entonces, BDR, la sigma álgebra, podemos escribir así o con O abierto en R. Sí. Es que según yo se dicen los abiertos, no por la topología del valor absoluto, porque en realidad uno puede tomar boreliano en un montón de otros conjuntos. Como que por convención en general se le considera, cuando estamos tomando en R, se toma la del valor absoluto, pero en general si uno tiene un grupo o lo que sea, un espacio, uno puede tomar los borelianos de esto y de este otro. No, no. Y si es un conjunto con una topología, como que no. Los borelianos no están restringidos solamente a esa topología, sino que puede ser cualquier topología que yo genere.
Sí, pero la Eso. topología al fin y al cabo se refiere a abiertos, pues entonces podríamos decir O Sí, abierto en R, pero es ¿en qué que, sentido? es que Esa es sí, es como que la tú pregunta. dijiste, es que habéis dicho la del valor absoluto. Pero lo que tú dices, cualquier topología da el mismo conjunto, el mismo boreliano. ¿Quién yo? Si te doy una pregunta, sí. Si Ah, tomo ya. cualquier. No, 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 po. Porque por ejemplo tú puedes tomar otra topología. Puedes tomar la topología de discreta, donde todos los conjuntos son abiertos. Todos los singletons son abiertos. Y si todos los singletons son abiertos, entonces voy a ponerle un gorrito, los borelianos de esa topología va a ser la potencia de R, porque los abiertos de R en esa topología son los puntos. ¿Cachai? Lo que ocurre es que en general acá estamos considerando los borelianos de R como aquellos que están generados por esta topología usual, que es la de los intervalos abiertos, ¿no es cierto? Pero yo puedo cambiar la topología y generar los borelianos respecto a esa otra topología. O también tomar la topología que a veces se le llama indiscreta, que es como solamente está el todo es abierto. Y ahí me va a dar la sigma álgebra trivial. No sé si te quedó claro con eso o puedo continuar al respecto. Sí, puedes continuar. Sí, es que la sigma álgebra boreliana dice ya, ¿cuáles son tus abiertos? Listo, yo tomo la sigma álgebra generada por esos abiertos. Entonces, a eso se refiere, que tú puedes cambiar la topología, entonces puedes cambiar qué es abierto y qué no. Entonces, obviamente tu sigma álgebra también va a cambiar. ¿Cachai? Como que más o menos así es el concepto boreliano. Bueno, entonces acá la pregunta es si un G delta es un boreliano y un F sigma. Sí, ambos son. ¿Y por qué? pues, la nota del profesor Bueno, está lo de los... ¿Cómo? el mismo truco de arriba. ¿Cuál truco de arriba, perdón? que- ¿Cuál? Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tomo cerrados, los cerrados son complementos de abiertos, entonces caen dentro de caen dentro de los borelianos. Ahora, los F sigma son uniones de cerrados y la unión numerable de elementos de una sigma álgebra también sigue dentro del sigma álgebra. Entonces, ese es como el Ujú, primer argumento referente a los F sigma. ujú. Ya, entonces tomemos un F sigma. Entonces el A se puede escribir como una unión numerable de cerrados. Ya. Y ahora, si tomamos el complemento de estos cerrados, nos va a dar un abierto. Claro. Entonces A se puede escribir como una unión de, digamos, O sub I complemento, donde C sub I complemento se va a escribir como O sub I y este de aquí va a ser abierto. Ahí tendría que ser intersección, ¿o no? Ah, No, 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 pues F no, sigma. estoy leyendo, tienes razón, tienes razón. Ya. Ya, y las sigma álgebra son estables por complemento y por unión numerable. Entonces A pertenece a la sigma álgebra generada por estos OEs. Y esto de acá va a ser igual a la boreliana de R. Ya. Y entonces el mismo truco se hace con los G delta. ¿Sí? Los sigma álgebras son estables por unión, intersección numerable. Entonces ahí pum, se puede hacer. Ya. A ver, ¿alguna duda del ejercicio?
ver acá. Mm, ya. Entonces tenemos eso. Ya, tenía pensado también hacer este ejercicio de acá. Pero no sé si también con el video ya, o si quieren lo puedo hacer de nuevo. Que lo hice en un videíto por ahí. Yo francamente no lo he visto. Ya, O sea, no he visto Eh, el video. ya. Yo he visto varios videos, pero ese no. Entonces, preferiría mejor mirarlo primero. Y bueno, la Ya. próxima clase Ah, me entiendo, inclino en entiendo. resolver. Entiendo. Que Sí, ya en la una buena próxima idea clase en vamos a estar realidad. en. Vamos a estar en. Vamos a estar en medida ya. Entonces. Bueno, igual Ah, te podría entonces, ayudar. no lo voy a entender. Ujú, Entonces, esperemos que lo entiendo. entienda. Ujú, ya. Ya, tenía ganas de hacer ese. Em, bueno, también tenía ganas de hacer este. Que si O es un conjunto abierto, entonces O es un F sigma. ¿Alguien sabe cómo hacer este? Así a la rápida por último. A ver, Hay un teorema intersección. que vimos en la primera parte que dice de que cualquier conjunto abierto se puede escribir como una unión disjunta numerable de conjuntos abiertos, ¿o no? Sí, sí. Uy, sí. Entonces podríamos escribir astutamente esos abiertos como Pero unión una numerable del disjunta. estilo, algo así tenía entendido. Pero no era, era ese raro, creo. Por eso mismo podría estar en F Sí, sigma. pues, y ahí ocupar el ejemplo de Leonardo con respecto a los intervalos abiertos. Mm. Sí, lo que quería decir es que los intervalos ya más o menos claro que son F sigma por el ejemplo aquí que dio el compañero. A ver, ¿dónde estaba? Por aquí tiene que estar. Por este de aquí. Bueno, es muy parecido. Pero claro, o sea, uno toma un abierto, el 0,1, o ya pongamos A, B. Lo voy a poner acá en el ejercicio mismo acá arriba. Después les paso el PDF, esta cosita por si acaso. Entonces voy a tomar un intervalo A, B. Y este acá se puede escribir al tiro como una unión, ¿no es cierto? Podemos poner A menos 1 partido en N, A más 1 partido en N cerrado en los naturales. Y entonces ahora tenemos que el intervalo A, B ya es un F sigma. Sin embargo, no está demostrado para cualquier abierto. Para demostrarlo para cualquier abierto, ¿qué se puede hacer entonces? Pero eso no tiene que ver con que R es separable. Como que podía usar una bolita como alrededor de cada uno de los elementos del conjunto denso. Y vaya a tener una unión numerable que va a ser una cobertura, un recubrimiento de O, por ejemplo. Oye, sí, pues se puede hacer así, pues. Tenéis razón. Porque ya, yo quería matarlo con un cañón al tiro nomás. Así como decir, bueno, Ya, los cualquier cañones. intervalo se puede escribir como unión de intervalo y chao. Pero es una forma astuta igual porque con ese tipo de argumentos te sirve para resolver el ejercicio en espacios separables, no necesariamente en Rn. Y claro, esto viene del hecho de que es separable en realidad. Tienes razón. Porque si uno toma un abierto, como es separable, entonces se puede escribir como una unión numerable de bolitas. Digamos, ANRN. Y ahí podemos usar esto de acá, y unión numerable, numerable, numerable. Así que ahí da. Sí. Es la separabilidad el argumento principal. Muchas gracias. No sé si alguien Era súper. entendió o alguien no lo entendió. Para poder
Ya, voy a poner esto acá. Ahí está. Sí, pues, entonces lo que hago es que si tengo acá abierto así escrito de esa manera, como una bolita, incluso ni siquiera tiene que ser como bolita, tiene que ser como elementos de la base, que en este caso son bolas, o son los intervalos, mejor pongamos. O igual a una unión NN de intervalos a n, bn, y entonces cada uno de estos se puede escribir de esa manera. Chuta, ahí puse una dos veces. Ahí está. Y de hecho acá me equivoqué, porque es A más 1 partido por n y B menos 1 partido en n. Pero no están poniendo mucha atención. Pero ahí le estás escribiendo, o sea, estás utilizando el teorema que nos dio el profe. Sí. O sea, no hay problema. De hecho, lo que dice ¿Cuál- Amaranta es como la idea de esa demostración. ¿Mm? de la demostración de Amaranta. El problema de Amaranta que le veo es, ¿cómo me aseguro que es unión si es numerable? Ah, porque es separable. Si un espacio es separable se puede hacer. Ya. Porque en un separable tienes un denso numerable. Pues. Entonces todo abierto lo puedes escribir como una unión numerable de bolas, por así decirlo. Ah, ya. No, entonces ahí ¿Sí? estamos bien. No, Sí, no, sí, por eso ahí decía sí. que en realidad se resuelve porque es separable de partida en un principio. Ya, ahí Más que estamos correctos. por... ¿Sí? Puedes hacer el ejercicio que ibas a hacer antes, el último que estaba antes de entrar a medida. Yo no le entendía. O el que estaba ¿Cuál? recalcando, ese. Porque no ¿Ese? entendí la parte donde dices, me perdí. Sí, me perdí donde dice F recorre todos los subconjuntos numerables Ya. La verdad es que de quería hacer Epsilon. este. Bueno, estaba entre este y este de acá. Si quieren podemos hacer una votación, no sé. Yo creo que los dos son ejercicios bastante intensos, Ah, como sí, en sí, definiciones. también. ¿Sí? No sé si en cuál están más interesados ustedes. Eh, ambos los tienes montados en video, ¿no? ¿Ah? El 5, yo opino el 5, me parece más intenso. Ya. Que ambos los ¿O montaste no? en videos. Y Sí, una es que están en pregunta, video, pero es que no es lo mismo que para que me estén preguntando acá, po. Entonces, Los dos están envidiados. sí. De hecho están estos tres, también está este. ¿Te molestaría mucho si nos envías el link de los videos para no estar buscando entre todos los videos que Pero tienes? si Porque eso es tienes buscar la lista algunos. de reproducción, hay ¿no? una Ah, lista de lo reproducción subí de esa hace imagen. como... Ahora sí. Así hace... Que los Hoy tengo día. programados, como que hice varios videos en una y los programé en YouTube así. Como que... Pero el quinto sí están los videos pasados, Sí. en realidad. El 3 y el 4 también, están esos tres. Te hago una preguntita. Ujú. Yo vi el video reciente que haces del 3 ¿Ya? y me parece que haces algo complicado para sacar la sucesión infinita, Ujú. porque no serviría la misma que siempre se hace, o sea, la de simplemente, si yo tengo Mm. la que uno dice A1 es igual a E1, bueno, E1, va a crear si una unión tengo una unión numerable, la puedo siempre escribir como unión disyunta. O sea, creo que también arriba el profesor lo puso ahí, Sí, que lo que uno dice pasa, E1. ¿por qué no lo hice? Es que yo creo que sé a qué te estoy refiriendo. Ay, creí que se me está descargando el computador. Lo que pasa es que la demostración que se ve usualmente es que te llegan y te tiran la parte 2. Y en la parte 1, para hacer la parte 1, primero tengo que construir una unión disjunta. Pero ahí no tengo que usar la hipótesis de que es numerable la sigma álgebra. Entonces ahí radica el problema. Por eso no dice la demostración clásica. Porque la demostración clásica es atacar en la parte B de una. Y en la parte B uno asume de que es numerable. Y ahí uno hace... tú lo que quieres hacer es como escribir M como una unión numerable desde i igual 1 hasta... Bueno. Ay, no me gusta poner eso. Y en los naturales, de B sub i, ¿no es cierto? Tú quieres escribir eso. Como
¿Así? Sí. Y entonces, después uno define como un B sub X como la intersección de todos los B, pongamos ahí, donde X pertenece a B. Y B está en la sigma álgebra. Eso querías hacer, ¿cierto? No. Ah, ¿no? Ah, ya. Es que mira, El, ej- déjame el antes. ejercicio 10. ¿Sí? O sea, no, el ejercicio 10 de arribita. Ujú. Sí. ¿Por qué no puedo usar esa misma sucesión? Que es lo que Ah, me piden demostrar. eh, porque Todas primero sí- tienes que encontrar que hay esta cantidad numerable de conjuntos distintos. Ah, ya sé qué quería hacer. Pues a ver, hagámoslo con tu forma. Ya. Es que yo estaba pensando en otro tipo de demostración. para el punto A, porque esa sucesión así de esa forma no funciona. Ya. Entiendo, entiendo. A ver, hagámoslo con tu método. Bueno, no sé si es tuyo, pero con lo que propones. Vamos a poner este de acá. Ya. Ahí está. Pum. Ya, entonces tú lo que dices es que tomo una colección infinita de conjuntos como M es infinita. Puedo tomar una colección, tomo una colección E sub n con n en los naturales, donde, pongámosle A sub n, donde A sub n pertenece a M. ¿Eso? Y por 10 construyo esta sucesión E sub n, donde E1 va a ser igual a 1 y En, ¿cómo era? Chuta. A su n menos la unión finita hasta A n sub menos n 1. menos la unión finita. Ahí está. A sub n menos la unión finita desde i igual 1 hasta n menos 1 de a sub i. Ahí está. Entonces ahora tenemos que todos los E sub n son disjuntos. No sé si esto se ve, de que son disjuntos. Para el resto al menos. Sí, Inducción, ¿Sí? ¿o no? Sí, sí. Puede ser por inducción. No es difícil ver que son disjuntos. Como que... no sé si sea necesaria inducción, pero bueno, si Ah, hay no, n con una tenés inducción razón. igual sale. Creo que Tenés esto se razón. puede hacer con el orden de n nomás, pero es bastante fácil. No es fácil, pero es rápido. Eso, es rápido hacerlo. Ya, entonces tenemos eso, y ahora tenemos una unión disjunta. Y entonces ahora lo que hacemos, bueno, con esto hicimos la A, ¿no es cierto? pero yo creo que ese argumento podría tener un problema y es que algún n nos podría dar vacío. Exactamente, sí, 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 ya, bacán. Buena observación. ¿Qué se puede hacer al respecto entonces? Pero como la cima álgebra es infinita, puedo escogerlos a su n todos distintos, ¿no? Ya, pero ¿y qué pasa si... es que igual hay que tener cuidado porque ¿qué pasa si todos los A sub n son M? ¿Cómo, cómo lo escoges?
Porque vamos a usar que Yo son tendría que, infinitos. yo tendría que escoger algo así como que ninguno fuera el X ni que tampoco fueran vacíos, pues. Mm. Ya. Entonces tomo uno que no sea ninguno de esos dos. O Entonces tomo una colección infinita que tal que sea A sub 1, que sea distinto de vacío y de del todo. vacío y a uno distinto de todo, que es omega. ¿Ya? Ujú. Y, y ahora, Podría tomar el A2 que fuese distinto a esos dos iniciales y que también sea distinto a uno, ¿o no? ¿mm? ¿Y puedo coger eso? Bueno, distinto a todos los anteriores. Claro. Ya. ¿Puedo hacer eso, no? El primero se puede hacer fácil, ¿o no? Mm. ¿Por qué eso puede ocurrir? Porque la sigma álgebra es infinita, ¿o no? Sí, entonces, si no puedo coger eso, entonces la sigma álgebra sería la trivial. Claro. Ya. Entonces, ahora lo que ocurre es lo siguiente. Escribo la... Para escoger el A2, lo que hacemos básicamente es que tomamos la sigma álgebra generada por la colección que tiene a la 1. Entonces tomamos esta sigma álgebra, tomamos la sigma álgebra 0, perdón, vacío, A1, A1 complemento y el todo. Y esto es una sigma álgebra, ¿no? Según yo, sí. Las tres condiciones, ¿está el vacío y el todo? Sí. Si está un conjunto, Ujú. está el complemento, sí. Si tomo dos más elementos acá, bueno, esta tiene cosas finitas, así que una unión numerable, A1 con A1 es A1, A1 con A1 complemento, El vacío. todo. Ya. Entonces esta es sigma álgebra, Ujú. finita. Entonces existe A2, la sigma álgebra M, y esto es M1, digamos, menos M1, porque M es infinita. Ujú. Y entonces lo que hago ahora es tomar la sigma álgebra M2, que sería ahora, lo voy a escribir así, generada por A1 y A2. Y esta de acá va a ser una sigma álgebra finita de nuevo. Claro. Y entonces ahora tomo A3, Es lo que mismo. está en M menos M2. Y es sigma álgebra finita y contiene a M1. Ahí está. Entonces hay que hacer primero una elección más inteligente al respecto. No, no más inteligente, pero con más cuidado. Hacemos una elección con más cuidado en la sigma álgebra y ahí podemos construir nuestra secuencia para después hacer este. Porque claro, el Oye, problema... Un segundito. no, Que, lo importante acá es que esta sucesión no me quede constante en algún momento. Entonces necesito que todos los elementos sean distintos. Eso. y no ¿Perdón? tendría ahí eso como que elegir, en verdad, pon abajo como que M3 tampoco tenga M1, porque si no A3 te podría quedar igual a 1, por ejemplo, o Ah, da pero lo es que mismo. M2 contiene a M1. Ah, de veras. ¿Sí? Entonces, por eso no me preocupo por los demás. Ajá. Entonces, entonces construimos una sucesión creciente, digamos, de sigma álgebras, como en la clase anterior, y, y ahí podemos ir sacando más elementos, y ahora tenemos nuestra sucesión infinita, y ahora sí podemos usar el 10, en donde construimos una colección disjunta
de conjuntos que son no vacíos. Y claro, entonces ahora lo que hago es que lo que ocurre es que si ahora tomo, ahora construimos, ahora construimos el SUN, E1 a 1, n igual a n menos todos los anteriores. Y al hacer eso, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién se lo sabe? ¿O alguna sugerencia? Como que demostrar de que son disjuntos. Ah, bueno, ya, espera, ya sabemos que son disjuntos, sí, se me fue. O sea, por construcción estos son disjuntos por esta cosita acá. Sí, y es distinto de J. ¿Sí? No es difícil de comprobar, si hay problema al respecto me pueden decir. Y entonces con eso estamos más o menos listos, porque con esto acabamos de demostrar la parte A. ¿Cierto? Porque nos pide una sucesión infinita de conjuntos disjuntos. Los Gn van a ser disjuntos. Y son todos no vacíos. De hecho, según yo, falta poner la parte no vacíos. Ahí está. Ya. Y ahora lo que nos falta es demostrar la cardinalidad. Esta parte de aquí. ¿Qué vendría siendo como SC celta, por decirlo de alguna manera? Continua. Según yo, se usa por la palabra continuo. Mm, Y continuo viene de R. Pero es que tiene la cardinalidad de partes de n, ¿no? Sí, Ah, ya. exacto. Exacto. Sí, voy a ponerlo aquí. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, espera. Perdón, que algo me llegó. Pero es que me llegó un correo de un compañero de ustedes y era por el tema de la guía, po, que ya lo vi en el computador. Ya. Ya, pues, entonces ahora tenemos que mostrar que la cardinalidad de M es mayor o igual a C. Ya, ¿a alguien se le ocurre una forma de demostrarlo? No, no demostrarlo en sí, pero quizá alguna idea. Me huele algo así como tomar estos mismos conjuntos E sub n ¿Mm? y empezar como a tomar como una dirección con los naturales, algo así, como tomar el E1, mandarlo al 1 en los naturales y después, por ejemplo, ver de que el conjunto de partes que tiene esta familia vendría siendo más o menos similar a la familia de partes que tiene N. Entiendo. No sé si sea muy tonta mi A idea o ver, si la expliqué mal. muy. Sí, o sea, según yo, se parte así. El problema es cómo comprobar que en realidad las partes N se pueden meter adentro. A ver, entonces, por ejemplo, si queremos hacer una biyección, porque claro, esa es la idea, hacer una biyección entre las partes de N y otro objeto, ¿no es cierto? O meter las partes de N adentro de la sigma álgebra M, de una manera inyectiva. Esas son las... Voy a ponerlo derechito. Ahí, y ahora ahí, pum, pum. Ya, de una manera inyectiva. Entonces, por ejemplo, lo que quieres hacer tú es tomar un N y enviarlo directo al SUN. Eso. Ya, y ahora, bueno, O a la unión también podría ser. O a la unión de los primeros N términos. ah, Ah, claro. Claro, ahí sí, 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 sí. ¿O ya. no? ¿A qué elemento tú mandarías el 1,2, por ejemplo? O alguien.
A la en la unión clase. entre L1 y L2, po. E1, E2. Ya. Y entonces si ahora tomo tomo una sucesión, SN sucesión, pongamos. O sea, en lugar de tomar 1, 2, ahora puedo estar tomando como el 2, 5, 8, o todos los primos, por así decirlo. Ya. ¿A dónde envío todos los primos? Por ejemplo, a la unión de los E sub n, donde n es primo, por ejemplo. Claro, entonces sería unión de S sub n, S sub n Claro. con n en los naturales. Y todo esto está dentro de la sigma álgebra M, ¿no es cierto? Porque la unión de numerable es numerable y todos los E's pertenecen a la sigma álgebra. Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Está bien definido esto? Parece que sí. De hecho, acá me faltó poner esto. Lo voy a escribir bien esto de acá. Está muy mal escrito. S sub n con n en los naturales. Ya, ahí está. Porque son conjuntos. Ahora, ¿esto es inyectivo? Mm, Es Sí, que si porque son es disjuntos, tipo. por ser disjuntos. Porque son disjuntos. Ahí está el truco, ¿no es cierto? Son todos disjuntos y además son... es que, según yo, esta parte es súper importante, esto de que la sucesión de los A sub n son todos distintos. Es muy, muy importante. Es por eso que esta cuestión mm. está bien definida. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte de acá, en cómo construimos los A sub n. Son todos los E sub n son disjuntos y son no vacíos. Eso es lo primordial. Entonces, son E sub n disjuntos y no vacíos. Ya. Ahora hay que probar que es inyectivo. O sea, tiene toda la pinta de ser inyectivo, pero no se puede asegurarse hasta que se haga. Entonces, ¿de qué manera se le ocurre hacerlo? Se toman dos SN, donde la imagen va a ser igual. Le podemos poner a la función, podemos ponerle f, donde f de cada uno, o sea, nos va a dar el mismo mono. Y entonces ahora hay que probar que los dos son iguales. ¿Sí? O sea, acá hay que poner n, n, n y toda la cosa. Ahí está. Ya. Y entonces el de la izquierda va a ser la unión de todos los ejes S sub n con n en los naturales. Y el otro va a ser la unión de todos los ejes S sub n con un gorrito con n en los naturales. Ahí está. Mm. Ya. A mí se me ocurre hacer algo así de doble contención y aplicar que estos E sub n de a pares son disjuntos, po. Ujú. Claro, porque lo que tenemos que probar es que los dos conjuntos son iguales. Entonces Claro. decimos, vamos a llamar este conjunto A y este otro conjunto B. Entonces, si tenemos que mostrar que A igual a B. Mm. Entonces, si X pertenece a A, eso implica em, que su X está Contenido en la unión. contenido en esta Claro. unión, la cual es igual a esta otra unión, y entonces es sub X intersectado con toda esta unión grandota No vacía. no vacía, y entonces como son todos disjuntos, entonces existe Sn gorro igual a X. Y entonces X pertenece a B. Y de la misma forma se demuestra por el otro lado. Así Ah. que los dos conjuntos van a ser iguales. Por lo tanto, A igual B. ¿Se entendió la demostración un poquito?
O sea, lo estoy haciendo un Sí. poco a la rabia porque se me está acabando el tiempo acá. Oye, pero igual podría, si se quiere, igual podéis decir si tengo dos sucesiones distintas, me dan uniones distintas también, ¿no? Sí, pues sí, pues sí. De hecho, quizás eso es más fácil. Sí, eso estaba pensando, porque en el fondo tomáis un elemento en el conjunto que no está y listo. Ajá, no puede, lo intersectáis con el del otro lado, no puede, como no está, Claro. entonces son distintos conjuntos, exacto. Mucho más fácil, de hecho. Es más rápido. Mm. Sin doble contención. Ajá. Ya. Bueno, ¿quieren algún otro más de por acá? Bueno, también hay medida acá, pero todavía no pasamos para acá. Bueno, había escuchado por ahí que alguien quería el 5. No sé si todavía está. Sí, yo fui. Ya. Si quieren puedo hacer el 5 ahora. Hágale, con fe. ¿Ah? Con fe, con fe. Eh, lo entiendo como un sí. Entonces voy a copiar esto y nos vamos para abajo. Sí, la verdad, este ejercicio a mí me gusta mucho Ah, sí, otra pregunta antes de saltar este ejercicio, ¿no es cierto? Acabamos de probar de que podemos meter las partes de n acá adentro. Entonces, probamos lo siguiente. Si tenemos un conjunto finito, pero me voy a mover a la guía mejor. Acá. Ya. Si tenemos un conjunto finito, eh, finito, entonces la sigma álgebra generada por ese conjunto, ¿qué cardinalidad va a tener? Ay, buena pregunta. No sé, pero de parte de x no fuera 2 elevada al número de elementos a la cardinalidad cuando estamos hablando de partes de x. Claro, no, perdón, acá C es un subconjunto de las partes de X, de las partes de omega. Mm, Si tomamos una colección finita de las partes de omega, ¿qué cardinalidad tiene la sigma álgebra generada por esa colección? Piensa que Perdón, C es finito, entonces tómalos todos juntos, como el singleton 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. ¿Qué cardinalidad tiene ese? es finito. Es finita, va a ser finita. ¿Sí? Hay que agregarle los complementos, pero aún así no puede escaparse. Va a seguir siendo finita. Porque piensa que solamente tienes una cantidad finita de elementos. Entonces, como que eh, hay solo una manera finita de mezclarlos con otros. Y las operaciones son finitas. Tenéis la unión y el complemento. Tenéis dos operaciones con una cantidad finita de elementos. Entonces, si las pegáis todas con esas operaciones, no te puede dar más que finito. Ya. Entonces ahora, si se fijan, si ahora tomo una sigma, si C tuviera la cardinalidad de n, si tuviera la cardinalidad de n, ¿cuál sería la cardinalidad de la sigma álgebra generada por este? infinito. O sea, Es sería infinito, porque en particular No, tiene todos los elementos de C. tiene que ser más grande que m. Debería ser más grande. pues el Pero, punto claro está diciendo es continuo o más grande. Cardinalidad de continuo. Exactamente. Si se fijan, la sigma álgebra salta del finito al continuo. Nunca pasa por la numerabilidad. Las sigma álgebra son finitas o son no numerables, pero nunca son numerables. Se saltan esa parte. Porque, si se fijan, lo único que se le pide acá es que M sea una álgebra infinita. Y si es una sigma álgebra finita, entonces ya no puede ser numerable. O bueno, en el sentido de tener la cardinalidad de n. Nunca puede tener la cardinalidad de n. ¿Es finita o es no numerable? Ya, entonces lo otro que también podrían
tomar en cuenta es qué pasa ahora si tomamos un conjunto como R, y tomamos la sigma álgebra generada por los singletons de R. ¿Oh? Los singletons de R, por si acaso. No los de las partes de N. La sigma álgebra generada por los singletons de N. ¿Qué cardinalidad tiene este conjunto? Esta sigma álgebra. Pues quién sabe, pero parece que saltará siempre. Pues si uno supone la intuición saltar 2 veces, ¿no? Ajá, entiendo. Sí, no, pero fíjate, claro, bacán. Porque, ¿cómo son las sigma álgebras? Las sigma álgebras son estables por unión numerable. Numerable de elementos. No Ok. uniones solamente. Entonces, si te fijas acá, solamente puedes jugar con una cantidad numerable de elementos de esta sigma álgebra. La sigma álgebra puede ser absurdamente grande, o sea, la colección. Sin embargo, solamente puedes hacer uniones numerables. Y Entonces cuando cae ya en la misma. cae en la Cae en misma. el- La cardinalidad de este va a ser la misma cardinalidad que de R. De esta sigma álgebra, por si acaso. De esa. De la generada por los singletons. Y eso pasa porque las uniones numerables, porque solamente puedo hacer uniones numerables. Para los finitos, los numerables es algo extremadamente grande. Pero cuando ya te pasáis de los numerables hacia R, hacia el continuo, ya los numerables es como casi hacer uniones finitas. Como no haces gran cosa. No puedes agrandar tanto el conjunto, como si pasaba con n o con un conjunto finito. No sé si eso se entiende un poco, o quedó claro. Mm. Bueno, bueno, se los dejo para que lo piensen un poco entonces. Pero si se fijan que cuando tiene un conjunto muy grande, la unión numerable de cosas en realidad no le hace mucho. De hecho, algo muy interesante que ocurre, que es lo siguiente. Supongamos que ahora tenemos los borelianos de R. Y ahora tenemos los borelianos de Rn. No sé si ustedes sabrán, pero claro, por Riemann uno puede integrar en Rn y por lo tanto debería haber una medida de Lebesgue en Rn. Existe una medida de Lebesgue en R y una medida de Lebesgue en Rn. Entonces, para hacer una medida de Lebesgue en Rn, uno necesita una sigma álgebra ahí. En este caso, los borelianos. Y lo interesante que ocurre es que, si se fijan, por lo mismo por el razonamiento anterior, lo que tenemos es que estos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Puedo hacer una biyección entre estos dos conjuntos, entre los borelianos de Rn y los borelianos de R. Bueno, eso. Y eso pasa porque es por el tema de uniones finitas, ¿no? Por uniones numerables. Y a los conjuntos muy grandes no le hacen mucha cosa. Eso. Quizás después podamos volver a ver esto en el caso de si vemos medida producto y esas cosas. Ya. Bueno, ahora podemos hacer este ejercicio. Ya. Este ejercicio es muy interesante porque habla de una caracterización de la sigma álgebra. Si se acuerdan, el problema que teníamos con la clase anterior era que si uno tomaba una sigma álgebra M1 y otra M2, entonces la unión no necesariamente era una sigma álgebra. Sin embargo, cuando uno tenía una contenida dentro de la otra, la unión sí era, por razones más o menos obvias, pero si teníamos una colección numerable creciente, entonces no pasaba. Entonces eso no pasaba. Y bueno, sin embargo, acá si se dan cuenta, dice que una sigma álgebra acá, entonces, generada por E, entonces M es la unión de todas las sigma álgebras generadas por F, donde F recorre los conjuntos numerables de E. Si se dan cuenta acá, están diciendo que una unión de sigma álgebra va a ser sigma álgebra.
Y esto es muy raro porque vimos que ni siquiera las crecientes lo eran, pero en este caso sí lo son. Ya. Entonces lo único que uno hace es tomar sigma de E y ver si es igual o no a la unión de F contenida en E numerable con sigma de F. Ahí está. Ya. ¿Alguna duda con esta notación de acá? ¿O no? Bueno. ¿Qué dice abajo? ¿Normable? Ah, numerable. Numerable. Sí, Ya. está muy mal escrito. Mi letra es muy fea. Numerable. Ahí. Espero que ahí se entienda mejor. Ya. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un detallito que, como estamos pasando la hora, voy a tratar de hacer esto más rápido. Pero pueden ver en el video de que una cosa que hay que demostrar primero que todo es que esta cosita de acá, voy a escribir como M, pero lo puedo copiar. Copiar, pegar, ahí. Es que esta cosita es una sigma álgebra. Eso pueden probarlo. Y esto para demostrar que sigma álgebra tiene que ver las tres propiedades. Vacío, el todo, complementos. Entonces el complemento pertenece a M. Y la tercera es de que es estable por unión numerable. El paso más importante acá es demostrar de que esta cuestión, esta unión, sí es una sigma álgebra. Y no es muy difícil de hacer, la verdad. Es bastante interesante cómo hacerlo. Y es bastante rápido. Ya, entonces, ya, ¿a alguien se le ocurre cómo? Supongamos ahora que tenemos eso, entonces lo único que tenemos que probar es sigma de E es igual a M. ¿Alguien tiene alguna idea cómo probar este tipo de contenciones? Primero deberías tratar de demostrar que el sigma es su conjunto de M y bueno, como ya dijiste que M es una sigma álgebra, pues ahí puedes llamarle al sigma de E en el medio. Exactamente. ¿Me di a entender? Creo que creo que te entendí. Sí, creo que te diste a Gracias. entender. Eso. Eh, me gusta ese verbo. Eh, Esto es lo que ocurre, y esto es súper importante que traten de entenderlo. ¿Cómo demostrar que algo contiene una sigma álgebra generada? Lo que he visto muchas veces, que yo he hecho esta ayudantía como 50 veces, y siempre les digo a los alumnos lo mismo. Lo que ocurre es que cuando ustedes quieren demostrar esta contención de aquí, esa, izquierda a derecha, lo que he visto muchos niños hacer desde el kinder es que agarran A en sigma de E y tratan de ver si el A está en M. Y eso está muy malo, ¿ya? Eso está extraordinariamente malo, porque si recordamos la clase anterior, dijimos que las sigma álgebra son medias cajas negras y no sé trabajar con elementos cualquiera en la sigma álgebra. ¿Sí? Si recuerdan, están esos los G delta, los F sigma, y hay toda una familia más de conjuntos raros que hay. Entonces, es muy difícil tomar los elementos así. La manera para demostrar esto es la siguiente. Como ya sabemos que este monito es sigma álgebra, lo que hacemos es tomar A, que pertenece ahora a esta colección E, solamente la E. Y lo único que uno trata de demostrar, a ver, lo voy a escribir de esta manera, es que E es subconjunto de M. Y si E es subconjunto de M y M es una sigma álgebra, entonces inmediatamente implica que la sigma álgebra está contenida. Y eso se refiere el compañero con ponerlo entre medio.
que si uno primero muestra que el generado está dentro, entonces está todo adentro. Esto no es como el álgebra lineal, que un elemento se crea combinación lineal. Toman un elemento del conjunto base, por así decirlo, y ven que está en el otro lado. Y entonces, por magia, sale que el otro está entre medio, por definición. ¿Ya? Espero que eso le entienda, sobre todo si han tenido problemas de trabajar con estas cuestiones. Ya, pues, entonces esto es lo que hacemos. Vamos a demostrar que E está contenido en M. Sea A en esta colección. ¿Cómo demostramos que A está en M? M era esta cosita de acá. Voy a copiarlo. Pegar. Ahí está. ¿Cómo demostramos que A está en M? Bacán. Si nos damos cuenta, el lado de la derecha, el M, son todos los subconjuntos de E, que son numerables. Es decir, E es una colección de conjuntos. A es solamente un conjunto de esta colección. Un conjunto de esta colección. Entonces lo que podemos hacer es tomar la colección, una colección como conveniente que contiene a la. ¿A alguien se le ocurre una colección que contiene a la? ¿Y que podría estar adentro de? Que va a ser un subconjunto de. Bueno, la colección más fácil es la colección que solamente contiene a la. Es una colección de un elemento. Y por lo tanto es numerable. Entonces, uno puede tomar sigma de f sub a. Y como este es numerable, entonces esta de acá va a estar contenida en M, por definición de M. Y eso implica de inmediato que A, bueno, primero que todo, A pertenece a sigma de f de A. Y eso implica que A pertenece a M. Por lo tanto, E es subconjunto de M. Y por lo tanto, sigma de E es subconjunto de M. Eso. ¿Se entendió un poco? ¿O no? O sea que F recorre todos los... ¿Me puedes explicar de nuevo el concepto solo de F, por favor? Ya. Es que, mira, Sí, piensa. Sí, ¿perdón? ¿podéis poner un poquito como el enunciado del ejercicio? Ya. Ahí está. Eso, gracias. De hecho, mejor puedo hacer esto. ¿Puedo hacer esto? Entonces, permiso, para mezclarlo con esto. Entonces lo puedo poner acá. Ahí. Y había destacado M es la unión de todas las sigma álgebras generadas por F, cuando F recorre eso. Lo que mira, piensen que E es una colección de subconjuntos de omega. Entonces, E va a ser algo así como, no sé, a ver, E va a ser, no sé, supongamos que omega es R. Entonces, E va a ser el 0, el 1, también puede ser el 0,1, este es como el intervalo, el 0,1 cerrado y eso. Entonces voy a hacer la sigma álgebra que contiene a estos 4 elementos. ¿Sí? Y ahora, como es una cuestión infinita, entonces voy a borrar esto, voy a poner punto, 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 ahí. Y entonces un sigma f sería, por ejemplo, sigma f sería algo así, no sé, por ejemplo, y con i en los naturales.
porque estoy suponiendo, supongamos que todos los singletons están en N. Entonces esta va a ser una subcolección, perdón, ese sería F, no sigma de F. Ese sería F. Y F está contenido en E y es numerable. Sería como ese tipo de conjuntos. ¿Sí? No sé si eso ayuda un poco. Entonces, por ejemplo, no va a estar dentro del conjunto F, no va a estar el intervalo A,1, ¿verdad? No, puede estar, puede estar. Es Pero que el intervalo tiene... 0,1 no es numerable. No, pues es que el conjunto no es numerable. Sin embargo, estamos tomando subcolecciones numerables. ¿Cachai? A ver, espera. Voy a escribir acá el ejemplo, no. Voy a ponerlo en verde. Mira, E puede ser, supongamos que tiene el 0, el 1 y para adelante. El 2, para allá. Ya, voy a poner una coma ahí. Singletons. Sí, todos los singletons. Y además contiene al 0, 1, contiene al 1, 2, al 1, 3. Y así, Ya. Ya. Entonces, por así decirlo, este es un elemento, este es otro elemento, y este es otro elemento también. Otro elemento. ¿Cachai? Sí, Ya, entonces, este conjunto de acá va a ser una subcolección de E, porque los dos, este contiene el intervalo 0, 1 y el otro también, claro. ¿cachai? Pero no es una Sí, subcolección no numerable, porque este de acá, voy a ponerle F, F tiene cardinalidad 1, porque tiene un elemento de F, de E, tiene solo un elemento. claro. Y ese elemento es justo un intervalo, y el intervalo no es numerable, pero F contiene un elemento. Ya. Es como la, piénsalo, es como Mm. la Sí, sigma no, esa álgebra parte ya me trivial. quedó claro. ¿Sí? Ah, ya, genial. Sí, Sí, no, pero en caso de esa que parte alguien ya más me esté quedó claro. confundido, por ejemplo, la Lo que sigma no me queda álgebra. tan claro ¿Sí? ¿Ya? es, ¿me puedes dar un ejemplo de un F, de una cosa que no puede ser F? En este caso de aquí, por ejemplo, Ajá, sí, sí. ya, supongamos que son todos los abiertos de R, bajo la topología usual. Que ¿Ya? es todos los abiertos de R, ya Sí. la topología E, usual. todos los O abierto de R. Ujú. Ya, pues entonces F podríamos tomarlo así como A, B con A, B en R. Y eso no es numerable, porque R no es numerable. Ah, ya, 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 ya. Entonces tú me estás diciendo que la cardinalidad de F tiene que ser numerable. Exacto. No de los Ya, ya, ya. Esa parte elementos estaba adentro. confundida. Ajá. Ya, ya, ya. Todo bien, gracias. Sí, ya, genial. Esas Eh, cositas creo que ayudarían full si le pusieras un remark, tal ¿a, vez. a qué cosa, perdón? O sea, lo que acabaste de explicarme, yo no entendía qué significa recorre todos los subconjuntos numerables. Entonces, Ah, tal vez entiendo. si aumentaban un ejemplito como ahorita tú hiciste ahorita me Ya, explicaste, ya estaba súper claro. Gracias. entiendo. Ya, voy a hacer igual esa observación. Bacán. Bueno, entonces tenemos esto. Oye, Y, pero ¿sí? y, ¿y si E no tiene subconjuntos numerables? Ah, No, es que siempre por- tiene, pues. Sí, porque es colección. sí, pues. Entonces, piensa que es esta cuestión de acá, como este de aquí. Entonces, yo siempre puedo tomar subconjuntos numerables. Puedo tomar este conjunto. Y ese va a ser un subconjunto de E. Y tiene un elemento. Sí.
Sí, y en el otro también. Sí. Sí, puedo tomar un puro intervalo y chao. Entonces, voy a poner 0, 1, ahí, y este va a Ya, sí, ser el sí. subconjunto de. Sí, ya, bacán. Ya, sí, pues ya este de aquí tiene dos elementos, y bueno. Entonces repasemos la demostración. Queremos demostrar que E está contenido en M. Tomamos un elemento de A, perdón, un elemento de E, que es A, y entonces ahora escribimos la colección que solamente contiene a la A, que contiene un elemento, que es A, y el cual es numerable porque tiene solo un elemento. Entonces va a pertenecer al M, porque el M consiste en la unión de todas estas sigma álgebra. Entonces ahora tenemos que sigma de F sub A está contenido en M, y como A está contenido en esta cuestión, A está contenido en M. Y de este modo tenemos que es subconjunto de M. ¿Se entiende eso o también lo puedo escribir todo de nuevo? Como que, Sí se No, entiende. no, para mí también, sí. ya. Como que el gran problema era la definición de la cuestión, ¿no? Me parece. Sí. Ya. Entonces ahora me gustaría hacerle la pregunta de cómo se demuestra para el otro lado. A ver, voy a poner el Pero que ejercicio. ese ya lo demostraste arriba, pues, ¿no? ¿Dónde arriba? Ahí, en el azulito arriba. ¿Azulito? Dijiste F está contenido en E y listo, pues, ¿no? ¿Perdón, dónde? O no, estoy. No, no, devuelve abajo. ¿Abajo? A ver, espera. Sí, ahí. em, Por si acaso, es esto de que aquí fue un sí, ejemplo, nomás. Eso ahí era un ejemplo. sí, pero en el fondo da lo mismo, porque como al ser F una especie, como, o sea, si demostráis que F está contenido en E, estaría listo, pues, ¿no? Sí, es cierto. Es mucho más directo de derecha a izquierda. Por eso decía que estaba ahí. Sí. No, tienes toda la razón. Pero, a ver, escribámoslo igual, por si acaso. ¿Te tinca? Pero está hecho. Porque si tomamos ahora una en M, pucha, le puse la misma nombre a la otra cuestión. Pongámosle me gorro. Me gorro. Me gorro. Me gorro. Me gorro, me gorro. Ya, ahí estamos. Si A pertenece a me gorro, la cual es igual a toda esta cuestión, numerable, tenemos sigma sub F. Ya. Entonces, ya, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo lo termino? Si Ahí alguien... sí podemos coger un elemento y en el M barra y tratar de Claro, demostrar que, que sí, existe un F numerable sí, subconjunto de E, exactamente. Por eso donde decía como es que faltaba un pequeñito paso, pero ya estaba hecho por lo que está diciendo la compañera. Está, está así, pero ¿qué es ese lo que tú acabas de decir? es que tú tienes F subconjunto de, entonces el generado de F es subconjunto del generado de E, ¿no? Entonces ¿Perdón? ¿Perdón? tú tienes que el F es subconjunto del E, Ujú. ¿cierto? Entonces la sigma álgebra generada por F, subconjunto del sigma álgebra generado por el E. Sí, pues está adentro la otra. Entonces ya lo tienes, ¿no? Ujú. Como F subconjunto de, entonces El pasa lo argumento mismo de con los... Christian es más rápido. Ese. Exacto. Ajá, Y después unes a morir. sí, Entonces está en sigma álgebra de X, M, ¿no? Yep. sí.
Pero es una buena acotación la que tú dices, porque un lado sale directamente aplicando la definición de unión, ¿cierto? Ujú. Y la otra sale utilizando la definición de que es la sigma álgebra más pequeña contenida, ¿no? Sí. Eso es una buena aclaración eso. Ujú. Sí. Me gustaría, ahora que ya está listo el ejercicio, me gustaría hacer una pequeña observación sobre este tema, que es el siguiente, miren. Hay otra forma de demostrar que algo está contenido en la sigma álgebra generada, porque el problema es que ya no voy a poder ver más de estas cuestiones, y como para rematarlo con esto, es la siguiente, que ¿cómo demuestro que una sigma álgebra, digamos ahora S, está contenida en la sigma álgebra generada por algún conjunto, digamos, E? Ah, ¿cómo demuestro que una sigma álgebra está dentro de esa? O que es igual, por así decirlo. A veces se trata de hacer eso. Pero estoy más preocupado de esta parte. Hay una forma que es muy útil, que al menos para mí me ha sido muy, muy útil en la experiencia, que es la siguiente, que lo que uno hace es decir sea M sigma álgebra que contiene a E. Y entonces lo único que uno tiene que demostrar es que S está contenido en M. Y ahí está listo. ¿Alguien entiende por qué eso es correcto? Sí lo vimos en la clase, esa caracterización. ¿Sí? Genial. Ujú. Porque como es la más chica, entonces lo único que tenemos que comprobar es que esto es bacán porque cuando decimos que contiene a E, como que no solo nos estamos restringiendo sigma de E, sino también nos estamos restringiendo todas estas cuestiones que están más arriba. Y a veces eso nos puede dar ventaja. Y bueno, creo que eso es todo por hoy día. Igual si tienen alguna otra duda puedo contestar, pero estamos repasados con el tiempo, pero igual puedo contestar si tienen otras dudas. ¿No? ¿Sí? ¿O... Estuvo buena, gracias. ya, Sí, genial. muy productiva. Ya. Bueno, No, pero ¿sí? igual ahí ese está contenido en M, Ujú. pero la otra contención, o sea, tú sí ya este es el contenido, pero la otra contención igual la tenéis que hacer. Po. Ah, sí, sí. No, es que digo, una estrategia que comúnmente se hace para demostrar que una sigma álgebra está dentro de una generada. O sea, Sí, ya, sí. sí. Sí, que en Pero general uno porque tiene que está, probar eso, pero sí, estoy porque preocupado está de eso. contenido porque es la generada, ¿no? Pero Ujú. Sí, yo. así que, bueno, eso. Y claro, y si hay otros ejercicios de la guía que quieren que haga, quizá igual pueda hacerme el tiempo y hago un video corto, no sé. Y ahí puedo hacerlo. Eso. Suscríbanse en la página. Claro, sí. Sí, Oye, dijiste ¿ah? que no iba a ver o que no tenía como tiempo de ver Sigma el producto. No, que probablemente no vea más Sigma Álgebra po, aquí en adelante, porque hay que ver otras cosas. Entonces como que quise decir esta cosita que tenía como entre media hora. Sí, es que igual quería, pero quizás como para un video, quería un ejemplo de un caso donde la sigma álgebra de producto no es la sigma álgebra generada por el producto de la sigma álgebra. Ay, a ver, espera. ¿Cómo es? Que, Que no puedo pensar, no se me ocurre un ejemplo en el cual la sigma álgebra producto no es la sigma álgebra generada por el producto de la sigma álgebra. Entiendo teóricamente que la cuestión no es que basta con que no sea numerable y listo, ¿cachai? perdón, espérate. Tomar como una 1, 2 a 2. Espera, es que te lo juro que como que me enredé, brigio. Tomamos sigma álgebra, sigma generado por
X1, digamos, E1, porque estamos tomando colecciones, digamos, E1, y tomar esto, que no es Claro, igual claro. a sigma de E1 De cruz, E1 cruz E2. ya, que no son iguales. O sea, en verdad, aquí te falta... ¿Perdón? tengo la impresión que te falta algo, espérame. Estáis buscando un elemento que está en un lado y que no está en el otro. Sí, sí, Ya, porque mira. hay una contención. O sea, entiendo... O sea, hay una contención de izquierda a derecha. Sí. Mira, hay un ejemplo que te va a servir para lo que viene, que es el siguiente. Están los conjuntos borelianos, ¿no es cierto? Y los borelianos están contenidos por los conjuntos medibles, que son los conjuntos cuya medida existe. ¿Cachai? Eso es todo. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Que sí. quizás no sé si ya llegaron ahí, pero están los medibles y que contienen a los borelianos. ¿Ya? Son casi igual a los borelianos, pero aquí hay que añadirles como los que tienen medida cero y listo. Es como hacer pop y ya. Ya. Eso. Sin embargo, también van a ver que hay conjuntos que no son medibles. ¿Sí? Ya. A, conjunto no medible. A no medible. Para mí este es un ejemplo, además que hay otros, pero para mí este es un ejemplo fácil. ¿Ya? A es no medible. Y ya, y entonces sabemos que P es medible. Ya. Entonces esto es lo que ocurre. Cuando uno toma los conjuntos medibles en R2, en R cruz R, para seguir el ejemplo que está acá arriba, ¿cachai? Los medibles en R cruz R y los medibles en R, cruz medibles en R, uno sabe que la A es medible, perdón, que el P es no medible, ¿no es cierto? Pero en R cruz R, el A cruz P es medible. Es medible. Uno puede hacer un truco Ya. para que un no medible cruce un medible sea medible en la medida producto. ¿Cachai? Ya. Porque uno tiene que tomar un P con medida cero y listo. Después puedo explicar un poquito más eso, pero quizá mi respuesta es más paciencia y vaya a poder entenderlo 100%, pero es un ejemplo como rápido, que en la medida producto tú puedes tomar un conjunto no medible, cruza un conjunto medida cero, y eso te va a dar que es algo medible. Entonces va a estar en esta de acá, pero no va a estar en la de la izquierda por razones obvias, porque un medible no está en los... Porque, claro. Ya. Sí. Entonces ese es como un ejemplo como que a mí se me ocurre la primera, así, pero si se me ocurre otro, te lo puedo compartir después. Ya. Eso. Uh-huh. Sí, igual, claro, en general y explica mi problema con el punto. Ya, gracias. Ajá. Ya, pues, bueno, eso es, no sé si hasta ahí te llegamos y... Sí, igual quedamos pocas personas. Sí, no, pero a mí me da lo mismo. Ujú. Buena portada. Sí. No, mande, ¿qué pasó? Era un perrito. Ya, pues, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles y eso, estudien, que les vaya bien en la tarea. Ya. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Ya, gracias, Chao. que estés bien. Igual. Chao.